Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Espero que se encuentren muy bien. Antes de iniciar, pues quería pedirles disculpas. La verdad, pues estuve muy enfermo. Más que todo, bueno, comencé con un malestar general, luego seguí con una tos. De verdad que no me quería parar. Y un dolor de garganta bastante fuerte. Entonces, cada vez que intentaba grabar, pues no me permitía porque o tosía o me dolía la garganta bastante. Entonces por esa es mi razón de la ausencia estos últimos días. Pero bueno, ya vamos a comenzar. Ya estoy un poco mejor, ya estoy saliendo. Y bueno, chicos, para hoy vamos a estar viendo datos sobre la Revolución Francesa. Listo. Revolución Francesa. Muchas gracias a los que estuvieron ahí pendientes, los que me dieron su apoyo. En verdad se los agradezco. Listo. Bueno, vamos a ver la Revolución Francesa, pero vamos a dividirlo, por decirlo así, en diferentes contextos, ¿sí? Vamos a ver los datos en diferentes contextos. Entonces yo lo dividí en seis partes. Listo. Bueno, acá lo dividí en dos, pero ya en la otra vamos a ver las otras dos que faltan para completar las 6. Listo. Entonces, la Revolución Francesa, en primer lugar vamos a ver el contexto y causas. Más o menos estaremos viendo unos 5 o 4 datos por cada parte. Listo. Entonces, contextos y causas. Dato número 1. Primero, lo más importante, el inicio y el fin. Entonces, la revolución comenzó. Uy, ¿qué le pasó a esto? De tanto de no usarlo, ya se secó. Comenzó en 1789 y terminó oficialmente en 1799. Listo. Vamos ahora con el número 2. Las principales causas. Entonces, principales causas. Bueno, una de ellas fue la desigualdad social. Desigualdad social. Listo. Desigualdad social, ¿entre quiénes? Entre los 3 estamentos. Que quiénes eran: el clero, la nobleza y el tercer estado. Creo que escribí muy grande para los otros 3. Listo. Vale, ahora número 3. Bueno, para ese momento Francia atravesaba una crisis económica severa. Entonces, Francia atravesaba crisis económica severa. Listo. Agravada por los gastos excesivos del Palacio de Versalles y las guerras. Entonces, agravada por gastos. ¿De quién? Del Palacio
Declaración de Versalles y las guerras. Y guerras. Listo. Bueno, ahora 4. El pueblo sufría altos impuestos. Altos impuestos. Listo. El pueblo sufría altos impuestos, mientras que la nobleza y el clero estaban exentos de pagarlos. Nobleza y clero, pongámosle así. No pagaban. Y dato número 5. Dato número 5 para el contexto y causas. Tenemos que el fracaso en las reformas fiscales por parte de Luis XVI empeoró la situación. Reformas fiscales de Luis XVI empeoró la situación. Empeoró la situación. Listo. Vale, perfecto. Entonces, en contextos y causas tenemos 5 datos interesantes. El primero comenzó en 1789 y terminó oficialmente en 1799, la Revolución Francesa. Algunas de las principales causas fue la desigualdad social. La desigualdad social entre quienes, entre los 3 estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado. En tercer punto tenemos que Francia atravesaba por una de las crisis económicas más severas, agravado por los gastos del Palacio de Versalles y guerras. En cuarto punto tenemos que el pueblo sufría altos impuestos, ¿sí? Mientras que por otro lado la nobleza y el clero no tenían o estaban exentos de pagarlos, ¿sí? Por ende pues una desigualdad social. Y dato número 5, las reformas fiscales que Luis XVI, el fracaso de las reformas fiscales por parte de Luis XVI pues empeoraron la situación. Listo. Empeoró la situación. Vale, ahora vamos a ir con algunos hechos claves. Bueno, no sé si copiarlo aquí o aquí. Yo creo que aquí. Hechos claves. Hechos claves durante la Revolución Francesa. Entonces, el primer hecho fue, bueno, el dato número 6. En el dato número 6 tenemos que el 5 de mayo de 1789. ¿Qué pasó exactamente ese día? El rey convocó a los estados generales. Generales, ¿para qué razón o con qué fin? Para discutir la crisis. Para discutir la crisis. Vamos ahora con el dato número 7 de los hechos claves. Tenemos ahora el 17 de junio. 17 de junio de 1789. ¿Qué pasó ese día? El tercer estado. El tercer
tratado se declaró como la Asamblea Nacional. Como la Asamblea Nacional. Listo. Dato número 8. Dato número 8, tenemos la fecha de 20 de junio de 1789. 20 de junio de 1789. Para ese día tenemos el famoso juramento del juego de la pelota. Famoso juramento del juego de la pelota. ¿Listo? ¿De qué se trata? Sí, básicamente de qué se trata. Pues en ese juego básicamente se juraron no disolverse hasta tener una constitución. No disolverse hasta tener una constitución. Vale. Dato número 9. Para el dato número 9 tenemos la fecha del 14 de julio. 14 de julio de 1789. ¿Qué pasó ese día? El pueblo tomó la Bastilla. El pueblo tomó la Bastilla, el cual representaba el símbolo del poder absolutista. Símbolo de poder absolutista. Y como dato número 10, agosto, el mes de agosto de 1789. Para este mes se proclamaron, o se proclamó la declaración. Se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre. De los derechos del hombre y del ciudadano. Vale, entonces para los próximos 5 puntos, 6 a 10, tenemos los hechos claves. Sí, el 5 de mayo de 1789 el rey convocó a los Estados Generales para discutir sobre la crisis. Para el 17 de junio del mismo año, bueno, todos son del mismo año, 1789, el tercer estado se declaró como la Asamblea Nacional. El 20 de junio se realizó el famoso juramento del juego de la pelota, donde básicamente juraron no disolverse hasta tener una constitución. Listo, hasta tener una constitución. Para el 14 de julio el pueblo tomó la Bastilla, que era símbolo del poder absolutista. Y para el mes de agosto de 1789 se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vale. Bueno, eso en cuanto a hechos claves. Ahora vamos a ver ciertas etapas de la revolución. Etapas de la revolución. Listo. Entonces la primera etapa, bueno,
11, dato número 11. Tenemos en 1791. 1791. ¿Qué pasó ahí? Francia se convirtió en una monarquía constitucional. En una monarquía constitucional. Un animalito ahí. Francia se convirtió en una monarquía constitucional. Dato número 12. 1792. 1792 se abolió la monarquía. Se abolió la monarquía. Y se proclamó la primera república francesa. La primera república francesa. Ahora, dato número 13. Dato número 13. El rey Luis XVI, por supuesto, fue ejecutado en la guillotina. El rey Luis fue ejecutado en la guillotina. Exactamente el 21 de enero de 1793. 21 de enero de 1793. Ahora, dato número 14. Bueno, su esposa, el rey Luis, su esposa, ¿quién era? María Antonieta. También fue ejecutada. Pero el 16 de octubre. De 1793, el mismo año. Y el dato número 15 para las etapas de la revolución. Tenemos que entre 1793, vamos a ponerla acá abajo mejor, 1793 y 1794 ocurrió el reinado del terror. Ocurrió el reinado del terror, liderado por, adivinen, liderado por Robespierre. Listo. Bueno, entonces tenemos para los datos del 11 al 15 tenemos las etapas de la revolución. El dato 11 tenemos en 1791, donde Francia se convirtió en una monarquía constitucional. En 1792 se abolió la monarquía y se proclamó la primera república francesa. El 21 de enero de 1793 el rey Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. Listo. Al igual su esposa en el mismo año, su esposa María Antonieta, el 16 de octubre
fue de 1793. Y entre 1793 y 1794 ocurrió lo que se conoció como el reinado del terror, liderado por Robespierre. Pero adivinen, vamos a estar viendo del 16, el 16 al 19, algunos puntos importantes o cositas que pasaron durante el reinado del terror. Listo, entonces prepárense. Entonces, reinado del terror. Listo, terminamos entonces en el 15, vamos para el 16. Bueno, en primer lugar, durante este reinado del terror se calculan que murieron entre 16.000 y 40.000 personas. Murieron entre 16.000 y 40.000 personas. 17. Por supuesto, la guillotina. La guillotina se convirtió en el símbolo de la justicia revolucionaria. Entonces, durante la época del reinado del terror, la guillotina se convirtió en el símbolo de la justicia revolucionaria. Perfecto. Ahora para el número 18. Adivinen qué pasó con Danton y Desmoulins. Bueno, también fueron ejecutados durante el reinado del terror. Listo. ¿Quiénes eran revolucionarios? Revolucionarios como Danton y Desmoulins también fueron ejecutados. Y por último, se estarán preguntando cuándo murió Robespierre, el que lideró ese reinado del terror. Bueno, él fue ejecutado. ¿Cómo se acá? Robert. ¿Qué? Robes. Ay, perdón, me equivoqué. Robes. Fue también en 1794. Y por supuesto, pues al ser ejecutado, pues se marcó como el fin del reinado del terror. Marcando fin del reinado del terror. Listo. Entonces, para los puntos 16 al 19 tenemos lo que fue el reinado del terror. Tenemos en el 16 que murieron entre 16.000 y 40.000 personas. Sí, más o menos aproximadamente se calculan esa cantidad de personas. Por otro lado, el 17 tenemos que la guillotina se convirtió en el símbolo de la justicia revolucionaria. Asimismo, revolucionarios como Danton y Desmoulins también fueron ejecutados, al igual que Robespierre, quien era su líder del reinado del terror, fue ejecutado en 1794.
vamos a ver. Voy a dividirla en dos partes aquí. Listo, en dos partes. Vamos a ver ahora los puntos o los datos del 20 al 24 y lo vamos a ver en el contexto de cambios sociales y políticos. Listo. Cambios sociales y políticos de la Revolución Francesa. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver el dato 20. Para el dato 20 tenemos que se abolieron los títulos. Sí, está como que se acabó. Se abolieron los títulos nobiliarios y los privilegios feudales Listo. Privilegios feudales. Para el dato número 21, en algunos de los cambios sociales que hubieron fue que se promovió la igualdad legal, por lo menos en teoría. Se promovió la igualdad legal, por lo menos en teoría, ¿no? Perdón, 22. Bueno, este punto es importante, el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue reemplazado temporalmente por el calendario republicano. Republicano. Para el dato número 23 tenemos que se intentó eliminar la influencia de la Iglesia Católica. Sí, es más, se dice que de hecho intentaron cambiar el nombre de ciertas iglesias. Se intentó eliminar la influencia de la Iglesia Católica. Perfecto. Y para el dato número 24, se implantó el principio de soberanía popular. Se implantó el principio. Yo no sé si ustedes alcancen a escuchar, pero el vecino al lado, yo creo que él me alcanza a escuchar. No, mentiras, pero está que ronca. Literal, está que ronca. No sé si ustedes alcancen a escuchar. Yo, como tengo los audífonos del micrófono y estoy escuchando lo que ustedes están escuchando, escucho. Miren, escuchen. Presten atención. Ya se quedó dormido también. Se implementó el principio de soberanía popular, de soberanía
Mírenlo, escuchen. Ay no, qué chistoso. De soberanía popular, ¿qué significaba eso? Que el poder venía del pueblo y no del rey. El poder venía del pueblo. Me da risa escucharlo. El poder venía del pueblo y no del rey. Ya el señor de tanto escuchar ya se durmió también. Bueno, al fin y al cabo es la idea, ¿no? Al fin y al cabo esa es la idea. Bueno, voy a escribir los otros puntos aquí. Ya del 25 hasta el número 30 para finalizar con los 30 datos fascinantes, increíbles, repartidos en varios contextos para que les quede un poco mejor explicado. Me parece que esa forma es bueno. No sé, de todas maneras déjenlo aquí en los comentarios y opinen si les gustó o no. Bueno, para los últimos 6 datos vamos a ver lo que es el legado y algunas consecuencias. Legado y consecuencias. Legado y consecuencias, dato número 25, que es el que sigue. Bueno, en cuanto al legado, la revolución inspiró otros movimientos revolucionarios tanto en Europa y América Latina. Entonces inspiró otros movimientos revolucionarios tanto en Europa como en América Latina. Bueno, ahorita hacemos un resumen ya de todo, ya para terminar. O sea, de esto, porque ya los anteriores ya les quedaron claros. América Latina. Listo. Para el 26. Para el 26 la revolución fue, se podría llamar o decir, un impulso importante para el surgimiento del liberalismo y los derechos humanos modernos. Impulso importante para el surgimiento del liberalismo y los derechos humanos. Este señor se duerme, está durmiendo sabroso. Claro que ronca bastante. Los derechos humanos modernos. Es que estoy grabando. Miren, les digo que ahora son las 11:30 de la noche. Entonces, claro, el señor ya tiene que madrugar mañana. Tiene que ir a trabajar. Vale. Para el 27 tenemos que la revolución terminó con el golpe de estado
en el año 1799. Listo. Ahora, en cuanto a 28, en cuanto a Napoleón instauró el consulado. Napoleón instauró el consulado y luego se autoproclamó. Chicos, qué pena, pero no sé qué hacer, no sé. Escucha, o sea, yo lo escucho, no sé si ya en el momento de la grabación se va a escuchar o no, pero yo sí lo escucho de fondo. Se autoproclamó el emperador de los franceses. Emperador de los franceses. Listo. Vamos aquí. Ya el 29 y el 30. Para el 29 tenemos que muchos logros. Muchos logros de la revolución. Muchos logros de la revolución se perdieron por el autoritarismo napoleónico. Con el autoritarismo napoleónico. Y para el número 30 y para el último dato interesante de la Revolución Francesa, pues la Revolución Francesa sigue siendo uno de los eventos más importantes de la historia moderna, tanto por su impacto político, social y cultural. Revolución Francesa, uno de los eventos más importantes. Uno de los eventos más importantes de la historia moderna. De la historia moderna. Por su impacto tanto político, cultural, social y cultural. Perfecto. Bueno, vamos ahora a hacer el resumen de estos. Entonces, para los datos número 20 al 24 tenemos lo relacionado a cambios sociales y políticos. 20 se oboli perdón, lo siento, es que aún sigo un poquito enfermo. Para el número 20 se abolieron los títulos nobiliarios y los privilegios feudales. Listo. El 21 se promovió la igualdad social. Te dice que por lo menos en teoría sí, pero en práctica cada quien opina. 22 el calendario gregoriano fue reemplazado temporalmente por el calendario republicano. 23 se intentó eliminar la influencia de la Iglesia Católica, incluso cambiaron el nombre de las iglesias. Número 24 se implementó el principio de soberanía popular, el cual el poder venía del pueblo y no del rey. Listo. Para legado y consecuencias, inspiró otros movimientos revolucionarios tanto en Europa y América Latina. Impulsó tuvo un impulso importante para el surgimiento del liberalismo y los derechos humanos modernos.
27, la revolución terminó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte exactamente en el año 1799. Napoleón instauró el consulado y se autoproclamó el emperador de los franceses. El 29, el dato número 29, el penúltimo, muchos logros que se dieron en la revolución se perdieron por el autoritarismo napoleónico. Y número 30, la Revolución Francesa, pues es uno de los eventos más importantes de la historia moderna y tuvo un gran impacto tanto en lo político, tanto en lo social y lo cultural. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios aquí abajito. Como siempre, fin. Y nada, gracias por esperarme, por tenerme paciencia. De verdad que me sentía como muy... Ay, se me olvidó el nombre de esta palabra. Como muy impotente. Porque yo quería hacer videos, me gusta hacer este tipo de contenido. Porque yo sé que a ustedes les gusta, a ustedes les ayuda a dormir. Y créanme que me sentí impotente porque comenzaba a grabar, lo intentaba, pero me daba tos, me dolía la garganta, entonces no. O sea, acá es que también puede que hablando normal no, pero ya hablando así, prácticamente susurros, pues se esfuerza más la garganta y bueno, tras de que estoy enfermo, pues es complicado. Pero no, ya, gracias a Dios, ya estoy mejor. Y nada, van a tener ahora sí bastante contenido. Bueno, algo que quiero comentarles es que dejen abajo si les gustó así como este tipo de formato, ya, o sea, como que divido los datos o los temas en varios contextos y vamos hablando de ciertas cosas hasta ir formando como todo, como un paquete de todo del tema que vayamos a desarrollar. Y pues me parece que se entiende un poco mejor, ¿no? Y sobre todo es algo curioso o algo interesante, datos, que es lo que más llama la atención. Y bueno, chicos,